Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Tablero Mundial. Hoy tenemos a Belén de León, porque vamos a hablar de Nayib Bukele, ese fenómeno extraordinario que está teniendo lugar en El Salvador, donde ha conseguido volver a ser presidente o ser reelegido presidente de la nación por más de un 85% de apoyo popular, algo que no tiene precedentes no solamente en Hispanoamérica, sino en el resto del mundo, en una democracia que sea más o menos viable. La dicotomía entre la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales han estado presentes desde que Bukele se hizo cargo de la presidencia del pequeño país centroamericano. Hoy día todo el mundo se plantea si esa es la dirección que deben tomar los países de su entorno, salpicados por unos índices de criminalidad que triplican los de la media mundial, especialmente cuando hablamos de homicidios, o si Bukele debe ir reculando en esa acción represiva extraordinaria que ha adoptado ante una situación, por ende, y perdonen por la repetición, también extraordinaria. Belén de León conoce muy bien El Salvador, porque ella vivió en Chile, en El Salvador y en Perú. Durante 12 años recorrió Hispanoamérica. Tiene amigos, conocidos, no ha perdido los vínculos con aquel país. Ella es zaragozana y como buena maña, pues se ha empeñado en conservar sus amistades en todos los países de Hispanoamérica en los que pasó años de su vida. Ahora mismo está afincada en París, lleva allí 18 años en Francia y es la directora de un nuevo think tank que ella nos va a contar de qué se trata. Acaban de empezar hace muy poquito tiempo, un think tank que busca, aunque ella nos lo va a explicar mejor, el aproximarse a que todas las naciones en las que ellos pueden llegar a tener influencia, pues alcancen las cotas de libertad que al menos tenemos en Europa. Y para ello, para que hablar hoy de El Salvador, hablar de Bukele, hablar también del think tank, aunque de esto comentaremos al final, y hablar de cuál puede ser la influencia de lo que está sucediendo en el pequeño país hispanoamericano, en el resto de las naciones que tienen a su alrededor, vamos a hablar con Belén, Belén de León, que la tenemos por aquí en la nevera. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Encantada. el nombre del think tank, que nos lo vas a decir porque acabáis de empezar hace 3 minutos prácticamente, ¿no? Sí. Pues mira, se llama Nueva Libertad y Gobierno y bueno, pues fue un proyecto que ha madurado muy despacito, muy poquito a poco, pero en realidad, bueno, pues fue en enero de este año que, digamos, nos dimos a conocer, ¿no? Nos pusimos, hicimos nuestra presentación, ¿no? O nuestro vestido de largo, ¿no? Y bueno, pues somos un centro de pensamiento, un networking, que queremos impulsar la libertad y las buenas prácticas de gobernanza. Es internacional porque estamos distintos directores. Estoy yo aquí en París llevando todo lo que es la dirección en Francia. Hay un compañero que está en Reino Unido. Estamos, por supuesto, en Madrid. Hay un director en Paraguay y otro director en México. Y bueno, pues lo componemos profesionales independientes eh, bueno, pues nos juntamos y decidimos que queríamos pues trabajar, pues tenemos un servicio de educación y decidimos trabajar un poco por la defensa de la libertad y bueno, lo vivimos pues como un centro de pensamiento libre y caben todos aquellos que bueno, pues el único requisito es defender la libertad, que creo que es algo que debemos de volver a educar y que debemos de ejercer más a menudo en estos tiempos en que, bueno, pues eh, tenemos un poquito los cotos, ¿no? Puestos. Debemos de aprender otra vez a sentir, no a sentir tanto la presión en tu entorno, sino que ejercer tu libertad sin ningún tipo de miedo. Somos esas personas, somos defensoras. Y, por supuesto, tratamos de llevar todo lo que sean las buenas gobernanzas, tanto de Europa a Hispanoamérica, como de Hispanoamérica a Europa. Todo lo que sea exportar, bueno, pues talento, valores, formación, conocimiento y contacto. Muy bien, pues un think tank, para aquellos que no tengan
mucha relación, porque todos estos conceptos anglosajones que hemos importado, además, sobre todo de los Estados Unidos. Yo conozco los think tank, por ejemplo, de seguridad internacional, que son prácticamente centros de pensamiento donde investigadores desarrollan trabajos, normalmente informes o trabajos de investigación. En España tenemos, por ejemplo, el Instituto Elcano, que es un think tank de seguridad internacional. Bueno, para que se hagan ustedes una idea, aquellos que no tengan mucha relación con este tipo de cosas y con este mundo anglosajón del que adoptamos un montón de terminología y de conceptos. Hoy, Belén, además de para contarnos que existe este think tank nuevo y que, bueno, pues como veo está extendido en muchas naciones de nuestro entorno, tanto en Europa como en Hispanoamérica, pero la hemos secuestrado durante esta hora para que nos cuente sobre El Salvador, porque ese es el objetivo principal, ¿no? Es un fenómeno que no deja de ser controvertido. Todos hemos visto las imágenes de las prisiones, sobre todo de la prisión esta central famosa con, CECOP, con CECOP, sí. los pandilleros de las maras perfectamente alineados en cuclillas, en unas posiciones, bueno, pues que para cualquier europeo medio pueden resultar un tanto escandalosas, sobre todo porque vivimos en sistemas muy garantistas con, con aquellos que se supone que han cometido delitos y, sin embargo, está recibiendo cierta simpatía desde Europa también, porque, claro, quizás no somos conscientes de la situación que se vivía en El Salvador. Yéndonos a las cifras y antes de darte la palabra, porque hoy la protagonista eres tú, El Salvador tenía una media de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, la media mundial, y en el mundo están incluidos Afganistán, Irán, Siria, Libia, etcétera, etcétera, es de 5,8. Prácticamente multiplicaba por 10 el número de homicidios por cada 100.000 habitantes mundial, la media mundial. En Europa es de apenas un 2 y pico y en Hispanoamérica es del 15, o sea, es 15 homicidios por cada 100.000. En Hispanoamérica se triplica el índice de homicidios. Hispanoamérica es uno de los lugares más peligrosos del mundo. ¿Qué pasaba en El Salvador para que se llegara a esas tasas de homicidios? Bueno, has dicho un 50, pero incluso hay quienes dicen que esa cifra se supera. Bueno, El Salvador es un país, de salida quiero decirte que El Salvador es un país maravilloso. Yo viví allí durante 3 años y medio, casi 4, en 1996. Y bueno, pues la firma de la paz fue en 1992, con lo cual te puedes imaginar en qué contexto yo llegué. Porque, bueno, toda la población, una parte muy importante de la población, continuaba armada. El problema que había en ese año que yo llego es que acaba de terminar una guerra de 12 años muy cruenta, muy dura y donde el salvadoreño ha quedado bastante traumatizado. Para llegar a esta guerra que duró 12 años, anteriormente el pueblo salvadoreño sufrió mucho antes de la guerra. Represiones, asesinatos, o sea, digamos que pasaron unos años anteriores a 12 años de guerra verdaderamente terribles, o sea, era mm, desolador, desolador, cuando termina la guerra en 1992. De ahí pasamos a 1996, que cuando yo llego, aunque sí te digo que mi primer contacto fue en 1995, y yo te digo que cuando yo llegué para mí fue una sorpresa porque el salvadoreño era una maravilla de gente, un pueblo divino. O sea, yo no tengo más que buenas palabras para el buen salvadoreño. Trataron de hacerme una estancia lo más cómoda posible, aún en un contexto tan complicado y tan peligroso. Y yo me fui con un muy buen recuerdo. De ahí regreso un año después, me instalo allí y, bueno, pues lo que sucede es que aparte de lo que es la guerra y de que hay personas que están armadas y que han vivido prácticamente desde su infancia hasta su edad adulta, que si te pillaba la guerra con 12 años, 13, 14, y has tenido que luchar, pues en el 96, terminada la guerra,
eres un hombre hecho derecho, que a lo mejor no sabes hacer otra cosa más que ser violento, pues adicional, añadir que en Estados Unidos devuelven a muchos salvadoreños que huyeron durante el tiempo de la guerra. Y vienen de Estados Unidos como en grupos, conformados como maras ya, salieron de cárcel y los extraditaron directamente a su país porque había acabado la guerra, se desentienden, pero en El Salvador también sucede que durante la guerra, durante el conflicto, eh, mucha gente joven, muchos niños y mucha juventud van quedando solos, van quedando huérfanos. Y ellos se unen como si fueran en familia, ¿sí? Que son las maras o bandas o clicas. Entonces, cuando llega el 96, 97, 98, todos estos años siguientes, aquí hay un cúmulo de bandas y de maras muy extendida en todo el país, que se dedican a lo que han hecho siempre, a violentar. Son bandas criminales, gente que se dedica a extorsionar y que no tienen otro, están implantadas en la sociedad. Eso es lo que es la Mara. Eso es lo que yo me encuentro cuando yo llego en 1996 y que ha durado hasta 2019. Durante una democracia. O sea, entramos en una democracia. En el 96 hay un presidente electo. Ya no hay guerra y hay democracia. Hay 30 años de, de gobierno, perdón, 20 años de gobierno Arena en el país y 10 años de gobierno FMLN. Pero esto continúa. Como alguno de los que nos están viendo probablemente no tenga mucho conocimiento sobre la estructura política de El Salvador ni la historia política de El Salvador, aunque los que ya tenemos una edad, yo creo que todos recordamos las imágenes de la guerra, las matanzas, recuerdo además aquella famosa de una iglesia, ¿no? Por ejemplo, que me viene a la cabeza. Yo he trabajado también con personal de El Salvador, además compartí misión con 5 de ellos y uno de ellos lo asesinaron a la vuelta y otro de ellos tuvo que huir del país porque tenía amenazada a toda la familia, ¿no? Y ellos nos transmitían que no podemos vivir aquí, la situación está llegando a un nivel en el que la vida no es posible vivir si no cede uno a todo lo que piden estos pandilleros, ¿no? Eh, claro, hay dos partidos políticos que al fin y al cabo más o menos son los bandos que combatieron entre ellos en la guerra, ¿no? El Frente Nacional Farabundo Martí, por un lado, y luego esa otra organización política que estuvo durante 20 años, que tú lo has dicho, justo cuando acabó la guerra, que probablemente era la que dominaba en ese momento. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos y qué defendía cada uno de ellos? Bueno, FMLN efectivamente era la guerrilla que terminó entrando en política después de la paz. Ellos pudieron participar dentro de lo que es la vida política, aunque tardaron unos años más en estar ya dentro de lo que era, bueno, pues oposición, ¿no? Quien llegó al gobierno es el Partido Arena. El Partido Arena es un partido de derecha y, bueno, ha tenido diversos, a lo largo del tiempo, ha tenido diversos presidentes, ya te digo, 20 años de gobiernos de Arena, con unos problemas también muy importantes de corrupción. O sea, pero de corrupción y enriquecimiento que se les calcula millones de dólares. ¿Sí? Tanto al Partido Arena como a FMLN. Tú has comentado que una de las imágenes más impresionantes de la guerra que podemos recordar es el asesinato de Monseñor Romero, ¿no? Que bueno, esto es curioso porque además, verás, fueron 25 años después de su asesinato que sentenciaron a su asesino, un francotirador que pasaba, que le disparó desde la entrada desde la calle, desde un coche. O sea, la distancia era tremenda, fue un asesinato increíble. Pues lo sentenciaron en una corte de Estados Unidos y tardaron 25 años, ¿sí? Bien, este señor denunció y acusó a Roberto Taubison. Este señor fue el fundador de Arena. ¿Por qué digo esto? Porque
Él fue también quien dirigió lo que eran los escuadrones de la muerte en El Salvador, antes de la guerra. Muchos se meten con Bukele, creo que a lo mejor voy a mezclar un poco, pero espero llevar bien la secuencia. Muchos se meten con Bukele de que él perteneció al partido FMLN cuando fue alcalde. Pero estamos hablando de que el partido Arena, su fundador, fue pues jefe de lo que te he dicho y además fue quien ordenó, según la persona que está sentenciada, el asesinato de Monseñor Romero. Entonces, quiero decir, El Salvador es un país donde la necesidad de salir adelante premiaba y aun habiendo estado en distintos espacios ciertas personas, entrar en la política y buscar una salida a través de la democracia urgía. Y había ahí un popurrí. Bien, con esto quiero decir que cuando acaba la guerra, en 1992, Bukele tiene 10 años. Figúrate tú si tendría él algún tipo de relación con FMLN. FMLN, él se puso bajo el paraguas del FMLN porque de jovencito estuve trabajando un poco con ellos a nivel publicidad. Él es profesional de este entorno, de este medio, y bueno, pues luego avanzó con ellos, ¿no? Pero fue expulsado. Quiere decir que hay mucha gente que se está aprovechando ahora mismo y hace juicios de valor y habla como si conociera El Salvador de siempre, pero El Salvador es un país muy confuso, que tiene un histórico muy confuso, que tiene un histórico, perdón, muy difícil, muy complicado para salir adelante y que lo único que se debería hoy de tener en cuenta es que ha llegado una persona que ha tomado las medidas necesarias o extremas, unas medidas extremas y duras para una situación extrema y dura que si no, no había manera de terminar, no había manera de solucionar. O sea, allí la gente, te podían matar porque tu hijo había metido un gol al hijo de un marero. O sea, llegamos a ese punto, ¿eh? O porque no tenías para comprar un X, lo que sea, y bueno, pues te mataban. O te gustaba el pantalón del señor que iba al lado en el autobús, o te encontrabas en una balacea. En fin, yo he tenido una amiga en concreto que fue secuestrada durante varios meses allí en El Salvador mientras yo estaba viviendo. Y allá la gente no se andaba con chiquitas. Quiero decir, allá cuando se acaba, se acaba. Yo recuerdo que cuando pasé el protocolo de seguridad a mí me dijeron, mira, tú arrancas, pero si a ti te salen directamente de frente, bajas los ojos para que ellos sepan que tú no les vas a identificar, porque en cuanto se den cuenta de que eres europea, bueno, extranjera, ¿no? En cuanto se den cuenta de que eres extranjera, bueno, la cosa suele ser más suave, porque es que esta gente primero dispara y después pregunta, ¿no? O mira, mucha gente se le ha llegado a disparar única y exclusivamente porque llevaba tatuajes. Allá la gente no se tatúa, no se tatúa nada, ni una flor, ni una nada, porque era correr un riesgo de muerte, ¿no? Y baja los ojos para no identificarlos y dales todo, todo. Gracias a Dios nunca me sucedió, ¿eh? Yo nunca fui asaltada. Comentas lo de los tatuajes, que me imagino que todos los de las maras, bueno, por las imágenes que nos llegan, por supuesto, están todos muy tatuados y tienen Sí, todos, parecen un armario, una pared, ¿no? Con un montón de grafiti cada uno en su propio cuerpo. sí, Vamos a hablar ahora, si te parece, ya nos has dibujado un poco la situación en El Salvador, una situación, como tú dices, excepcional, extraordinaria, terriblemente insegura para sus ciudadanos y para los visitantes. Además, El Salvador tiene un gran potencial turístico y, claro, todo este tipo de cosas minan muchísimo la capacidad para poder absorber turistas, como es lógico, por otra parte. Pero en la región tenemos, por ejemplo, México, ¿no? Que ahora mismo se está convirtiendo casi
y perdónenme los mexicanos que ven esto, casi un estado fallido porque está bajo el control de los diferentes cárteles, ¿no? El crimen organizado transnacional, ese que supera fronteras, que está incluso entrando en Europa a través de Suecia, de España, de Rotterdam, por ejemplo, de todos los grandes puertos, intentando lucrarse a través del tráfico de drogas, también del tráfico de seres humanos, esas concretamente trabajan sobre todo en los diferentes flujos de migraciones. Pero en el caso de Hispanoamérica, que como hemos dicho supera en 15, supera por 3 la tasa de homicidios, hay países tan grandes y tan potentes y con un Producto Interior Bruto considerable, como es el caso de México, de Brasil. Brasil no lo podemos considerar como un país hispano, pero bueno, es un país iberoamericano, como Brasil, como Guatemala, como Perú, como Ecuador. Concretamente tengo aquí una lista, que lo vamos a ver. Los países más peligrosos del mundo son Myanmar, el segundo es Colombia, el tercero México, el cuarto Paraguay, y nos vamos ya, para que nos hagamos una idea, el quinto es el Congo, el sexto Nigeria, el séptimo Sudáfrica, el octavo Irak, el noveno Afganistán y el décimo el Líbano. O sea, son más peligrosos Colombia, México y Paraguay que Afganistán o Irak o Siria, para que nos hagamos una idea del nivel al que se está alcanzando, nivel que se está alcanzando en esta región del mundo. Ahora, el fenómeno Bukele. El Salvador ha pasado de ser el país con más índice de criminalidad del mundo, probablemente, a tener unos ratios perfectamente normales. Y eso se ha hecho en 3 o 4 años. O sea, ¿cómo, cómo es posible que en tan breve espacio de tiempo se consiga derrotar a las maras como las ha derrotado Bukele de facto? Pues mira, yo siempre te voy a dar mi opinión, ¿no? Desde mi punto de vista, aunque evidentemente está basado con lo que ha sucedido. Cuando Bukele llega, gana con un 53% las elecciones en el 2019. Y bueno, él llega cuando ya está el país en un colapso del sistema político. O sea, él ya llega cuando está todo copado. Sistema político y democrático, ¿no? Una falta de futuro y de ilusión absoluta debido a todos estos anteriores gobiernos de ADENA y FMLN. A él le cuesta mucho mandar. Le ponen mucho freno los 2 primeros años. Entonces, si son 5 años los que ha tenido de legislatura, en realidad sus verdaderos años de gobierno han sido 3. Es cuando empiezan a decir bueno, que él alzó, que se impuso, que hubo un golpe de Estado, porque él necesita, o sea, todas las medidas que estaba pidiendo que se hicieran, se las estaban frenando. Él, en cuanto llega al poder a los 3 meses, lo primero que hace es desestabilizar a las maras. Quiere hacer más, pero voy a contarte de nada más llegar. A los 3 meses desestabiliza las maras. ¿Cómo lo hace? Bukele inmediatamente corta la comunicación de la gente que está dentro de las cárceles con la gente que está, mareros, que están fuera de las cárceles. En estas cárceles sobreviven o viven o conviven las dos grandes maras, que además están separadas porque es que si no entre ellos se matan. Con una vida, bueno, dentro de una cárcel, no voy a decir que una cómoda vida en una cárcel salvadoreña, porque no es así, pero, digamos, imagínate una cárcel donde se mueven libremente, que incluso llegan a tener asesinatos entre ellos, porque son acérrimos enemigos, ¿no? Y que además esta gente desde dentro envía órdenes fuera. O sea, siguen operando desde dentro de las cárceles muchos cabecillas de clicas de estas maras, extorsionando, cometiendo actos criminales, secuestros, en fin, todo lo que te puedas imaginar desde dentro de la cárcel al exterior. Y él corta la comunicación, se les acabó. No más teléfonos, no más va a venir la mamá a traerles la comida, ni la novia, ni el hermano,
el pollito, la comida, la ropa, el tabaco. Se acabó, los aísla. Los aísla y trata de explicar a una sociedad que no entiende, a ver, ¿cómo lo voy a decir? No entiende no entiende esta visión, porque Bukele considera que una cárcel es un castigo, no un lugar de rehabilitación, por lo menos para esta gente. ¿Sí? Y bueno, inmediatamente los aísla, sale por televisión y dice que la primera venganza a cualquier salvadoreño, cualquier civil, la gente que está dentro de la cárcel no va a comer. Pero que no, o sea, que les deja sin comer, radical. Entonces, eso deja a las maras que están en el exterior en una situación de confusión, porque claro, no tienen la información del jefe que está dentro, de qué han de hacer o cómo han de hacer. Y ese estado muy breve de tiempo de confusión, Bukele la aprovecha y empieza a cazarlos. Era fácil, se sabía dónde estaban, eran territorio comanche, no se podía entrar a esos lugares, ¿no? Y luego además es evidente, ¿no? Porque ellos se tatúan desde la frente hasta los dedos de los pies, con lo cual no había confusión. Dentro de toda esta detención de gente que también se le ha acusado de que ha detenido miles de personas que no tienen absolutamente nada que ver, a los asesinos que han cometido actos criminales y de sangre, les encierra totalmente aislado hasta que crea la cárcel CECOP, que es a la que todo el mundo le tiene terror y de la que todo el mundo polemiza, ¿no? Y que él muy valiente y yo creo que muy inteligentemente, por lo menos a mí me gustó mucho desde mi visión, es una opinión también, cuando él saca estas imágenes en televisión que más parece casi un tráiler de Netflix, Sí, ¿verdad? es cierto. Sí, 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 totalmente. Cómo los va sacando. Mm. Eso es una, ¿cómo decirte? Eso es un mensaje a Sí, los está claro. malos, Es una puesta en escena, además, para, total. bueno, pues el que lo ve desde fuera está claro que no quiere entrar en esa cárcel, ¿no? Porque es una vida totalmente, eh, Y es un impacto. totalmente, sí, sí, es impactante, es cierto. Ni siquiera en los campos de concentración de algunas de las guerras más modernas se ven imágenes así. Claro, ¿por qué? Pues porque llevaban cuchillas siempre metidas entre los pantalones, porque llevaban armas, porque este señor dijo, se acabó, se les deja en ropa interior, si no desnudos, y van a ser humillados y además expuestos a una población a la que han tenido bajo el terror pues durante todos estos años, ¿no? Aprovechándose de ellos. Mira, si estaba instalada este tipo de, de, de sensación de impunidad, o sea, la gente estaba tan absolutamente convencida de que no iban a salir adelante con esto, que tú para subir al auto, bueno, el conductor de un autobús tenía que pagar una coima al marero que le esperaba en una esquina para poder hacer su recorrido. Mordidas, sí, sí, claro. Mordidas. Tú ibas al banco, y esto me lo han contado a mí, quien lo ha pedido, a pedir un préstamo, y el señor del banco le ha llegado a preguntar, eh, ¿usted paga algún tipo de extorsión? ¿Qué cantidad? Fíjate la mentalidad, cómo lo han normalizado a lo largo de sus años de vida, cómo han normalizado esto que para nosotros es muy complicado de entender. Bueno, pues si esto es complicado de entender, figúrate lo complicadísimo, yo lo puedo entender, que puede resultar a ojos de Occidente comprender las imágenes de por qué se trata así a esta gente que alguna es mayor ya, alguna ya pues tendrá más de los 50 y de los 60 mareos. Pero es que hay niños porque los secuestraban también y los metían dentro del sistema y los obligaban a ser maras. Y había derechos de pernada.
y había niñas que se llevaban y a lo mejor ya no volvían, y niños también, y adolescentes, y ese era El Salvador. Está claro que la situación era tremendamente trágica y la solución ha sido radical. Ahora podemos entrar en esta, como he dicho antes, la dicotomía o la controversia de la democracia en El Salvador es un sistema que está plenamente instaurado y la población de El Salvador ha refrendado a Bukele, lo que está haciendo Bukele, con más de un 85% de apoyo popular, mucho más de lo que podemos entender en cualquier sistema democrático del mundo, en unas elecciones que han tenido sus revisiones pertinentes. No estamos hablando de las elecciones en Rusia, por ejemplo, ¿no? Sino que fueron unas elecciones con garantías aceptables y plenas, ¿no? Y creo que es la Asamblea, donde están Legislativa, la sí, Asamblea Legislativa, de 60 diputados, 58 son del partido de Bukele. Claro, exacto. se puede acusar de totalitarismo a quien ha recibido tal nivel de apoyo popular que no tiene oposición, porque lógicamente no hay una oposición que pueda ahora mismo rebatir absolutamente nada, aparte que está, por supuesto, deslegitimada porque no fue capaz de resolver el problema y Bukele ha sido capaz de resolverlo. Pero por otro lado, también es acusado de que no cumple con los mínimos requisitos sobre los derechos humanos, etcétera. De hecho, vi por ahí alguno de estos artículos de Amnistía Internacional. Todos sabemos lo que es Amnistía Internacional. Tampoco hay que tomar informes de Amnistía Internacional siempre como que son la Biblia, porque, bueno, el que conozca un poco el tema sabe lo que hay detrás de Amnistía Internacional. Pero es cierto que se le acusa de excederse en el nivel de represión y de no garantizar los mínimos derechos humanos a los criminales que están cumpliendo condena en El Salvador. ¿Tú crees que, porque ahora yo creo que el gran problema que tiene Bukele es poder morir de éxito, quiero decir, ha conseguido llegar a la cima de popularidad en su propio país, a la cima del apoyo, porque es muy difícil conseguir más apoyo que este todavía, pero ahora tiene 5 años por delante y tiene que llegar a la normalidad del país. El estado en el que viven es un estado de excepción y hay que empezar a rebajar para devolver las garantías constitucionales al pueblo que le ha apoyado también, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar en estos 5 años y cuáles son las expectativas o las posibilidades de que Bukele continúe estos 5 años recibiendo esa cantidad de apoyo que tiene ahora mismo? ¿Qué debería hacer Bukele para poder continuar con ese apoyo? Pues mira, yo creo que, como te comentaba antes, en el 2019 le votaron un 53%. En esta ocasión, como bien has dicho tú, un 83% de la población. Pero no hay que olvidar a los salvadoreños que están fuera, porque son 3 millones de salvadoreños. La diáspora. Exactamente, que le votó el 98% de los que están fuera. Cuidado. Que estos 3 millones de salvadoreños que están fuera son el 24% del PIB del país, porque envían remesas de 8 millones anuales. Ojo, entonces, este apoyo tan monumental, yo creo que es que debería de hablar por sí solo a quienes tratan de meterse dentro de lo que es el país y volver a explicarles, o sea, cuando dicen, es que debería de hacer, es que debería de actuar así, es que no debería de hacer esto. Bueno, es que ha habido más de 30 años en donde el país no se ha solucionado y ahora el salvadoreño, con su papeleta y su voluntad, lo han hecho presidente después de 5 años que ha estado al frente del país. Bien, ahora el reto más complicado va a ser la economía. Por supuesto, mantener la seguridad en el país, que es lo principal, porque, bueno, pues la base que la seguridad es la base fundamental para ser libre, ¿no? Para tener libertad a la hora de elegir trabajo, de moverte, de ir seguro al médico, de poder ahorrar y de saber de que tus impuestos están yendo de verdad
a infraestructuras y a mejorar el país y a progresar. Entonces, yo no sé qué es lo que pasará de aquí al futuro, si de repente Bukele se crece, yo no lo sé. Ahora, que todas las políticas que él ha estado haciendo hasta el momento son óptimas y son para el salvadoreño y está haciendo que el salvadoreño crea en su soberanía, eso es una realidad. Está trayendo financiación, está trayendo a nivel médico infraestructuras, está trayendo, bueno, se hizo Miss Universo en El Salvador hace unos meses atrás. Se está aperturando, está haciendo unas campañas de turismo tremendos. La embajadora de los Estados Unidos, Mila Mayorga, es una embajadora absolutamente extraordinaria. Yo tuve el placer de conocerla cuando viví en El Salvador, una mujer, bueno, bellísima, porque fue Miss, ella, una mujer profesional extraordinaria y está también consiguiendo, bueno, pues situar a El Salvador y proyectar a El Salvador en los Estados Unidos de una manera fantástica y eso se ve, que están llegando, bueno, solamente hay que ver quiénes le respaldaron, ¿no? Y le apoyaron el sábado desde los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucederá? Bueno, pues yo creo que él va a continuar por la misma senda. Él tiene una hoja de ruta muy clara, que es que El Salvador sea independiente y soberano. No quiere de nuevo que el pueblo, bueno, pues caiga donde, donde nació él, ¿no? Donde ha estado viviendo durante décadas, eh, porque era el país más pobre y más peligroso de todo América, el pulgarcito le llaman, el pulgarcito de Centroamérica. Y nadie puede aventurar si morirá de éxito, pero desde luego que los éxitos que ha tenido hasta ahora son un avance para el país y han sido mejora, eso lo dicen las urnas. Por mucho que quieran destruirlo eh, periodistas, por mucho que quieran destruirlo oposición, ahí hay un porcentaje de población, tanto dentro del país como fuera, que le ha dado un respaldo incontestable. ¿Tú crees que el buquelismo, vamos a llamarlo así, porque está claro que es una cosa totalmente singular, ¿no? Y además es un hombre que viene de la izquierda, porque realmente el Frente Nacional Marabundo Martí es de izquierdas, lógicamente. Después que coteó con el centro derecha, porque también estuvo en Arena, ¿no? Quiero recordar, o representó a No, Arena. se presentó con un partido que se llama Gana, que Ah, también Gana, desapareció ya, sí. sí. Pero bueno, del FMLN sí te tengo que decir que lo expulsaron. Sí, sí, lo Lo sé, expulsaron como porque un verso suelto que era. que llegó a ser alcalde también, ¿no? De San Salvador. Sí, exactamente, de Cuscatlán, que es una población muy cercana a la capital, San Salvador, y después de la propia capital, San Salvador. Es un hombre joven, además creo que tiene ascendencia, él tiene ascendencia árabe, palestina Palestina. Hay mucha población salvadoreña que tiene ascendencia palestina, sí. y libanesa, me No, imagino también, ¿no? pues no lo sé, fíjate. Sí, de palestinos sí que tengo conocimiento, pero vamos, que no es puntual. Hay Hay mucha una población. parte de la sociedad. Y cuidado, árabe, que no confundamos, porque siempre estamos, ese es uno de los tópicos que tenemos, vemos árabe y vemos musulmán, hay árabes también cristianos, muchos de ellos, el árabe simplemente viene de la península arábiga y es desde la etnia de los árabes, ¿no? Pero no quiere decir que sean, de hecho en el Líbano tenemos cristianos maronitas, hay drusos, hay de todo, ¿no? Y son árabes. Pero, él creo que es católico, ¿no? Cristiano. Él es Sí, cristiano católico. sí, la mayoría de los palestinos afincados allí, por lo menos los descendientes de aquellos palestinos que llegaron, eran católicos. Sí. Y él, además es una persona joven, creo que tiene 42 o 43 años, luego es una persona Mm. todavía mucha trayectoria por delante. ¿Tú crees que el buquelismo, y digo, lo voy a llamar así porque me parece algo muy singular
y no lo podemos situar específicamente en un entorno político, aunque enseguida ya lo han colocado, por supuesto, a la extrema derecha, porque bueno, pues se rompe un poco el molde de lo que podríamos situar en otros espectros políticos. ¿Tú crees que es exportable? Por ejemplo, México, que tiene muchísimos problemas de seguridad, Guatemala, o a los países que tú conoces con mayor, Perú, incluso Chile. ¿Es exportable el fenómeno Bukele? Pues mira, fíjate, el sábado, el día de la jura, había un periodista hondureño retransmitiendo desde El Salvador dentro de un colectivo, un autobús, y decía, señores, ustedes pueden ir en el colectivo y no hay problema, hay aire acondicionado, nadie te está amenazando y puedes hablar por teléfono sin miedo de que te lo quiten. Oye, fíjate tú. Ya, ya, ya. qué, qué anécdota, ¿no? Y el mismo día de la jura también hubo unos accidentes bastante importantes en la carretera dirección Honduras, justamente porque bandas salieron de los caminos, porque allí, como en El Salvador también, salían en los caminos como en el viejo este, ¿no? Con su cara tapada, etcétera, a extorsionar. Entonces, se ha tratado de exportar. La presidenta de Honduras lo ha intentado, no lo ha conseguido. Se está tratando también desde Ecuador, sobre todo ahora que ha tenido estos problemas tan grandes en Guayaquil, con la fuga de aquel capo de narco en preso, que hubo, bueno, pues un levantamiento que salieron a la calle, asesinaron gente civil, bueno, aquello fue tremendo y él tiene interés e intención de, bueno, implantarlo un poco, las políticas de Bukele, e igualmente en Perú. ¿Qué te puedo decir yo? Sí tienen, bueno, y Argentina, ojo, Argentina ya está en ello, ¿eh? Argentina ya se está moviendo por Rosario, que es la zona más complicada del país a nivel delincuencia. ¿Qué te puedo decir yo de exportar? Bueno, lo sucedido en El Salvador no es algo que haya sucedido en los demás países. Antes de iniciar con esto, sí te quiero comentar. Bukele no era de izquierdas, sí estaba con un partido de izquierdas. Y fíjate, yo tampoco lo encasillaría a un partido de derechas. Es un conservador muy abierto y como muy progresista. Con lo cual, ahí, en él, sí se puede decir que ni de derecha ni de izquierda, sino lógica, ¿no? Él sí que es un ejemplo claro de esto. Bien, volviendo a lo anterior, lo que te decía es que es muy difícil exportar lo que han implantado en El Salvador, porque una de las cosas que Bukele ha sabido hacer muy bien es hablarle a los mareros, les ha hablado en su idioma. Se ha dirigido a ellos y los mareros saben que lo que él dice lo cumple. Yo no digo que los demás presidentes no tengan ese arrojo de hacer lo que vayan a decir, ¿no? A amenazar a la gente mala, a las maras, a las bandas, a las pandillas que ellos puedan tener en sus propios países. Pero sí que es cierto que no se puede exportar 100%. Lo que sucedió en El Salvador no ha sucedido en los demás países. Tienen sus propios problemas. Tienen sus problemas de narcos, tienen sus problemas de tratas, tienen muchos otros problemas. Pero la implantación que había de la violencia y de casi un gobierno paralelo, que es así como operaban las maras en El Salvador, eso no ha sucedido en ningún otro país, con lo cual no puede haber otro Bukele. Se puede extraer y se pueden implantar algunas de las maneras y de las... Mira, yo creo que yo tengo un muy buen amigo en una asociación española de policías y comentando con él, se pueden implantar muchas cosas. Ellos mismos lo comentan, lo tienen, lo sacan, lo publican en informes. ¿Por qué no se hace? Pues porque tú lo has dicho antes, vivimos en sistemas garantistas
nosotros estamos viendo mucho en este lado del mundo. En ese lado del mundo todavía no se atreven. Vamos a este lado del mundo, como tú has dicho, a Europa. Bueno, primero, seguro que nos ve alguien desde El Salvador. Por favor, comenten y digan en los comentarios pues si nos estamos acercando más o menos a cuál es la situación real hoy día o cuál es la impresión de ellos, ¿no? Porque así también pues tenemos más información y además de primera mano y de quienes están viviendo allí ahora mismo. Vamos ahora a Europa, que nosotros sí que vivimos en Europa y evidentemente los índices de criminalidad en Europa han subido dramáticamente en los últimos años. También hay un crimen organizado que no existía anteriormente, con la salvedad, por supuesto, de Italia, que tiene una tradición a ese respecto muy diferente, ¿no?, al resto de Europa. Pero, por ejemplo, países como Suecia, que eran una especie de mar de la tranquilidad y de repente viven en aguas más que turbulentas, ¿no?, con un montón de artefactos explosivos. Es el país donde más artefactos explosivos de Europa hay ahora mismo, lo que es una cifra que al menos escandaliza, y no es tanto la cuestión migratoria como el tema del crimen organizado, las bandas, etcétera. Estamos importando de Sudamérica, de Hispanoamérica, que es donde este fenómeno está mucho más consolidado, este tipo de maras. Has dicho tú hace un momento que había maras con conexiones en España. Me imagino que también habrá cárteles mexicanos u organizaciones de crimen organizado colombianas, por ejemplo, ¿no?, que exportan droga a Europa y a Estados Unidos. ¿Tú crees que esto puede ser que nuestros sistemas garantistas, como bien has mencionado, no estén preparados para esa oleada que nos puede llegar en un futuro próximo, donde haya un reto a la propia gobernanza de estados consolidados como son los estados europeos por parte de organizaciones terroristas enriquecidas, terroristas, organizaciones criminales enriquecidas con el tema de la droga y tal? ¿Crees que es posible que eso pase en Europa? Sí, sí, sí. Y fíjate, yo, tal como son las maras, no se han implantado en España. Eh, mm, Quisieran, pero bueno, se han quedado como digamos en bandas, ¿no? Aunque tienen, bueno, pues también sus, ellos gobiernan como en pirámide, ¿no? Y tienen sus clicas, tienen sus esquinas, tienen sus... Y se está haciendo poco, se está haciendo poco. Y se está haciendo poco y va a haber ahí un problema importante, no solamente por lo que se esté haciendo poco, sino porque además este grupúsculo de gente violenta se va a encontrar con otros grupúsculos de gente violenta de otras nacionalidades y de otras culturas y va a ser muy grueso lo que va a suceder cuando ellos se encuentren. Fíjate, cuando yo regresé a Europa, que fue en el año 2003 o 2000, no me acuerdo, 2003 me parece. Eh, Se escuchaba un poco en España los Latin King, ¿Los, ¿sabes? perdón? Los Latin King, sí. No entendía. Se escuchaba un poco como una banda, como tres, como cuatro, era una cosa de esta, ¿no? Así, como muy light, ¿no? Y yo decía, fíjate, eh, a mí me parecían gente muy joven que habían llegado con sus papás huyendo de lugares muy duros y como en todo en esta vida, como la guerra también, ¿no? Uno tiene como una, crece con una sensación de romanticismo de la guerra y es horrible. Es, un, es lo peor que te puede estar sucediendo, ¿no? Vivir una guerra. Pero al final, yo no sé por qué, a lo largo de la vida, termina siendo como romántico, se romantizan situaciones así. Yo pensaba, esta gente está creciendo un poco romantizando una cosa que ni conocen ni saben, ¿no? Ojalá esto no crezca, ojalá las fuerzas de seguridad del Estado sean vigilantes. Pues yo creo que no. Yo creo que no sé si se llegará, yo creo que no se llegarán a implantar tal como son, porque ya te digo que aquello que sucedió en El Salvador es muy difícil de replicar, incluso ellos siendo malos, por mucho que lo intenten. No creo que se implanten tal como así,
pero que habrá enfrentamientos, sí, y que habrá enfrentamientos importantes con lo que te digo, grupúsculos de gente de otros países que tienen otro tipo de cultura y que cuando se encuentren choquen. Sí, sí. Te hablo de África, te hablo de Asia, sí, te hablo de Hispanoamérica. Estas gentes cuando se encuentren va a ser una situación muy complicada y no estamos preparados. Bueno, ya lo estamos viendo en muchos sitios de Europa. Sí, el choque de civilizaciones que decía Huntington, que a lo mejor lo tenemos dentro de las propias fronteras europeas sin necesidad de que haya un choque entre estados, ¿no? Porque dentro de los estados se mezclan esas civilizaciones, nunca mejor dicho, como pasa en Estados Unidos, que siempre ha sido un estado donde convergen muchísimas y diferentes culturas y claro, pues evidentemente los malos de cada cultura al final combaten entre ellos. Muy bien, pues yo creo que estamos llegando al final, porque la hora demanda que te tengas que marchar, así que no podemos continuar más. Pero bueno, yo te insto a que repitamos, por supuesto, para hablar no Cuando solamente de El quieras. Salvador, sino de Perú, de Chile, incluso de todos estos países de Hispanoamérica, perdón, que tanto nos interesan, países hermanos, países con los que tenemos muchos lazos tanto culturales, por supuesto la lengua, que es siempre un, un nexo de unión fundamental, pero venimos casi de la misma raíz y de lo mismo y es muy importante que tengamos conocimiento, porque a veces sabemos más de países que tienen muy poco que ver con nosotros y tenemos un poco olvidado el otro lado del charco, ¿no? Así que nos viene genial que estés por aquí para que nos cuentes y nos actualices de todas estas cosas. Mucha suerte con el Think Tank, con lo que tengáis Muchas gracias. previsto y los eventos que vayáis organizando. Estaremos atentos y vigilantes. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, que en la época en la que Te tendré estamos. al tanto, ¿eh? Te tendré al tanto de todas las cosas Muy bien. y será para nosotros un placer también que puedas colaborar con nosotros. Mira, sí, para acabar quería decir, si, bueno, pues hay salvadoreños que nos estén viendo, que yo, bueno, pues dejé un trocito de mi corazón. Fue un tiempo de mi vida de un aprendizaje extraordinario. Y bueno, pues que soy un poco pues el producto, ¿no? Producto de esta mujer que soy yo y es producto de todas estas experiencias, sobre todo la del Salvador. Para mí fue la más contraste, un contraste muy importante, porque cuando llegué a Chile, bueno, era bastante europeo cuando yo llegué, me chocó, ya hablaremos sobre Chile, pero para mí Salvador fue un punto y aparte como persona. Crecí muchísimo y aprendí mucho y los quiero mucho, ¿no? Estoy deseando volver. Pues muchísimas gracias y nosotros estamos deseando que vuelvas. Así que nos vemos en el siguiente. Y ustedes ya saben que gracias por darle al me gusta, gracias por estar ahí y gracias por volver a ver los vídeos de nuevo, que hemos terminado una serie, pero seguimos con temas que también interesan y este sin duda es uno de ellos. Gracias, Belén. Gracias a usted. Gracias, Joaquín. Hasta pronto.